Vamos a ver una perspectiva y la posición de las fugas. Tenemos, por ejemplo, una línea del horizonte y dibujamos la fachada de una casa. Vamos a hacerla en posición oblicua. Entonces tenemos, por ejemplo, un primer cuadrilátero y vamos a marcar aquí, por ejemplo, una fuga en esta dirección hacia ese punto. Entonces dibujamos también el prisma hacia ese punto. Partimos el prisma, por ejemplo, por aquí y fugamos también hacia F2. Vamos a poner 2 aquí y 1. Bueno, si bajamos por aquí una vertical y fugamos por detrás, lo tenemos ya por detrás. Esto es para hacer las dos diagonales y obtener aquí el punto medio que alineamos con F1 y esta línea corta aquí. Levantamos una vertical. Entonces ahora aquí vamos a coger el vértice para el tejado. Entonces cogemos esta línea y esta. Esto fugamos hacia F2, levantamos una vertical y fugamos hacia F2, corta aquí. Entonces tenemos también, uniendo este punto con este, la dirección de esta línea del tejado, que necesariamente ambas se cortan en un punto de fuga sobre la vertical de F2, ya que si giramos el papel, esto pertenece a un plano vertical y su horizonte está en ese plano vertical. Bueno, eso quiere decir, un poco, que si prolongamos esta línea corta aquí, como decíamos, en la vertical, y esta también va a la misma fuga, las dos se cortan en el mismo punto. Y como este tejado tiene la misma pendiente que el de atrás, pues estas dos de atrás se cortarán también haciendo una vertical a igual distancia. O sea que corta aquí y la de atrás pues cortará también a igual distancia aquí detrás. Bueno, tenemos ya las dos pendientes del tejado determinadas por sus puntos de fuga. Entonces tenemos el primer tejado, que habrá que darle un alero, y ahora ampliamos la casa. Entonces la traemos por aquí, era esta línea, y vamos a aprovechar la misma altura y aquí la concluimos con una vertical. Fugamos hacia F1. Entonces vamos a llevar la casa por aquí, por atrás hasta aquí. Bueno, fugamos otra vez hacia F2 y tenemos la casa por la parte de atrás. Bueno, si mantenemos, por ejemplo, que vamos a colocar un prisma aquí debajo, por ejemplo en este vértice, entonces fugo por F2, hago una línea, por ejemplo, hasta este punto, y ahora hacia F1 y levanto aquí una vertical. Bueno, tengo un prisma, ahora tengo aquí fuga por detrás hacia allá. Bueno, entonces para hacer, por ejemplo, un tejado que venga por aquí, vamos a hacer el plano este plano viene por aquí, el vertical, corta aquí, y por lo tanto vamos a hacer también una pendiente cualquiera, por ejemplo, por aquí. Como es un plano en pendiente que la fuga de estas líneas van hacia aquí, pues su fuga quedará también sobre esta vertical. Entonces vemos que corta aquí y ahora a partir de aquí, bueno, vamos a seguir un poco el tejado. Vamos a coger el punto medio de este segmento, otra vez haciendo una diagonal y otra diagonal. Levantamos una vertical y fugamos. Entonces también proyectamos este punto, fugamos hacia F2 y levantamos una vertical. O sea que este es el punto medio donde vamos a terminar nuestro tejado aquí. Vale. Lógicamente tenemos el punto medio de este segmento, el otro medio queda aquí, levantamos una vertical, o sea que el tejado será este. Y esta línea necesariamente fugará también hacia F1. Bueno, tenemos entonces ya aquí un tejado y aquí vamos a poner un prisma. Bueno, el
prisma va a seguir por aquí, vamos a continuar pues casi hasta el final, hasta aquí, con la casa. Levantamos vertical, vertical, y vamos a hacer que su altura llegue hasta aquí. Entonces, como el de atrás tiene la misma altura, fugamos hacia F1, corta aquí. Y ahora tenemos que esto corta aquí, fuga hacia F2, hacia allá. Entonces levantamos por aquí, por este punto, por ejemplo, una vertical. Y el prisma viene por aquí, hacia F2. O sea que la casa, en la parte esta, casi centrada, queda por ahí. Bueno, tenemos aquí el tejado que viene por aquí. Podríamos calcular la intersección de los dos tejados, ahora vemos cómo se hace. En principio vamos a hacer este alero, entonces simplemente, como esta línea va a ser paralela a la de aquí, pues fugará al mismo punto. Entonces fugamos al mismo punto, y ahora desde este punto fugamos hacia F2. Necesariamente, si esto está bien dibujado, como estaba centrado, este punto debería caer exactamente aquí en la vertical. Y estas dos fugan hacia allá y a igual distancia, porque tienen la misma pendiente, fugarán esta y esta. Bueno, tenemos aquí ya este tejado, vertical, vertical. Bueno, tenemos una casa con dos tejados, y ahora decíamos que íbamos a mejor continuar esto e íbamos a interceptar este tejado con este de aquí. Entonces, si por ejemplo, para calcular la intersección de tejados, consideramos un plano cualquiera que pasa a cierta altura, por ejemplo, vamos a un plano horizontal que pasa por este punto. Resulta que ese plano fuga hacia esta fuga y corta aquí. Por tanto, el plano horizontal cortará a ese tejado según una recta que pasa por aquí. Esta recta. Bueno, queremos hacer también que este tejado sea cortado por el mismo plano. Entonces tenemos la referencia del punto, fugamos hacia F2 y corta aquí. Eso quiere decir que la altura es esta. Entonces lo único que tengo que hacer es desde ese punto mandar una fuga hacia F1 y vemos que corta aquí. Por tanto, la intersección de este tejado con este vendrá dada por este punto y este, que será esto. Bueno, y como realmente la intersección de los dos tejados es esto, y esto ya pertenece a este tejado, pues termina aquí. Y como tenemos que este plano es vertical igual que este, pues este tejado que tiene esta pendiente sobre ese plano vertical, a partir de este punto pues tendrá la misma pendiente, por lo tanto va a la misma fuga. Y aquí tenemos ya la fuga. Y ahora podemos continuar el tejado por detrás. Entonces tenemos aquí esta línea, esta y esta. Y ya tendríamos ahí la intersección de los dos tejados. Y por último ahora vamos a hacer un tejado para esta casa. Bueno, si tuviera la misma pendiente que esto, iría la misma fuga, pero vamos a hacer uno simplemente en cruz. Y vamos a ampliarle también, sacar un poco la longitud de los tejados. Entonces la alargamos un poco, fuga hacia el mismo punto de fuga. Y lo mismo aquí, donde corta también, fuga hacia la misma fuga, abajo. Y vamos a continuar, por ejemplo, hasta este punto. Entonces fugamos hacia F1, esto corta aquí, ya tenemos el tejado más largo, y esto fugando hacia F2, corta aquí. Entonces por detrás fuga hacia F1. Tenemos ya la ampliación del tejado, ya que lo trajimos hasta aquí, pues este también debe fugar hacia F2 y continuar hasta aquí. Pero ahora también lo queremos continuar por aquí. Si quisiéramos darle el mismo grosor, pues tendríamos que bajar por aquí, igual que hicimos esto, proyectar este punto y hacer una línea toda equidistante por el tejado. Pero bueno, vamos a prescindir de ese detalle, ampliamos hasta aquí, fugamos hacia aquella fuga, corta aquí y lo mismo, a partir de este punto fugamos hacia
la fuga esta que venía aquí abajo, pues está igual. Este punto lo mandamos hacia F1, corta aquí. Entonces por aquí fugamos hacia F2. Bueno, ya tenemos entonces el alero del tejado. Ahora solo habría que darle los grosores que deben tener los tejados. Bueno, esto decíamos que esto cortaba aquí, como corta aquí, fuga hacia F2, y donde corta esa línea, en realidad aquí a partir del punto de corte, es donde termina este tejado y empieza el otro. Y el otro, pues aquí es donde lleva esa dirección. Bueno, pues esta sería la línea que en realidad corta este plano. Entonces este plano viene desde este punto hasta este punto. Este plano viene por aquí, pasaba por el extremo, si no recuerdo mal. Fuga hacia allá y fuga hacia allá. Por tanto, el cuadrilátero hacemos el punto medio, levantamos una vertical y aquí, por aquí debe quedar el vértice, la cúspide de ese tejado. Entonces simplemente unimos un punto cualquiera con cada uno de los 4 puntos. El de atrás ya no se ve, ya no lo hacemos. Prolongamos también las líneas del tejado. Fugamos hacia F2 y fugamos por ahí hacia F1. Con lo cual ya tenemos por aquí debajo también fugando hacia F1 y por aquí hacia F2. Ya tenemos este último tejado. Bueno, tenemos entonces ya la intersección dado por el plano que corta ambos, que venía por esta línea y esta. Entonces pasaba por este punto y este hasta que corte esta línea aquí y luego una paralela a esta. Esto se reduce porque lo de allá está más lejos, mientras que aquí pasa al contrario, aquí se amplía, aunque no lo parezca en el dibujo. Aquí igual se amplía, mientras que aquí se reduce. Bueno, tenemos la casa y tenemos el tejado al que habría que darle, como decía, algo de grosor. Aquí pues una vertical, otra vertical. Entonces si hago una vertical, fugo, bajo una vertical, fugo hacia abajo y fugo hacia allá. Lo mismo, fugo por ahí, corta aquí a una vertical, fugo hacia F1 para hacer pues el grosor. Levanto aquí una línea que fuga hacia aquella fuga de arriba hasta que me corte aquí a la vertical hacia la fuga de abajo y ya tengo los grosores. Lo mismo habría que hacer aquí, aunque como están casi cerca del horizonte apenas se vería el grosor. Marcamos un poco más las líneas que se ven. Bueno, ponemos aquí por ejemplo una ventana, debe fugar allá hacia F2, ahí hacia F1, hacia F1. Bueno, tenemos ahí una ventana y vamos a poner por ejemplo aquí otra ventana hacia F2, hacia F1. Pondré aquí por ejemplo un plano, un muro, diferenciando aquí por ejemplo una ventana que va hacia F2 como siempre, con el grosor del muro hacia F1, y aquí fugamos hacia F1 y vamos a poner por ejemplo aquí una columna. Y ampliar aquí el interior de la casa por detrás, poniendo ahí una puerta detrás por ejemplo. Bueno, tenemos algunas fugas y vamos a poner aquí un detalle para la ventana y aquí por ejemplo otra ventana.
hacia F1. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, una ventana redonda. Entonces hacemos el cuadrilátero hacia F1. Tendría que calcularse que era un cuadrado. Hacemos los ejes y dibujamos ahí la elipse. Bueno, vamos a hacer un cálculo de sombras. Es un cálculo de sombras rápido, sin grandes pretensiones. Entonces, por ejemplo, si mantenemos que este punto proyecta su sombra aquí, entonces la sombra de esta línea será una paralela a la misma fuga. Entonces este punto tiene su proyección, es lo que necesitamos, que es un dato que no hicimos. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí. Entonces, como tiene su sombra aquí, la proyección de una vertical de un rayo es esta. Van a ser todas horizontales, no van a una misma fuga. Levantamos una vertical y la sombra de este punto es esta. Entonces, todas las líneas verticales tienen su sombra en horizontales. Aquí tenemos una, aquí tenemos esta, tenemos la sombra de la casa, tenemos la sombra de la columna, y ahora este punto que cae aquí, su sombra viene por aquí. Si cogemos otro punto, tiene su proyección aquí. Esto va hacia F2, fuga en una horizontal. Cogimos este punto, podríamos coger este para concluir ya. Bueno, vamos a coger este. Entonces este tiene su proyección aquí, fuga hacia aquí, levantamos una vertical, y estas líneas sí que también van a ser todas paralelas. Entonces, igual que esta es así, pues esta vendrá por aquí paralela, y la sombra sobre el plano ya no se ve. Bueno, tendríamos esta primera sombra aquí. Entonces, siempre hacemos estos triángulos, la sombra de cualquier línea vertical, pues es esta dirección por el suelo y esta dirección por el espacio. Este es el rayo de luz y esta es la sombra de esa línea vertical. Entonces basta con hacer triángulos todos semejantes. Entonces, según eso, aquí hago ese triángulo, este punto pues caerá, por ejemplo, aquí. La sombra ahora de una vertical será una vertical. Este punto, siguiendo esta dirección que hay aquí, su sombra es esta, va hacia F2. Entonces tenemos ahí la sombra para la ventana. La sombra para la columna, pues será toda la columna de este lado. Y luego, pues esta línea por detrás. La sombra de la casa por detrás será todo esto, hasta la columna. El tejado por aquí de sombra. La luz incide en el tejado. Bueno, hay que ver exactamente la sombra de esta dirección. Esto prescindimos, esta es la dirección que hay aquí. Luego tenemos el saliente del tejado, entonces tiene el punto de proyección aquí. Entonces tendríamos que la proyección del tejado es esta. Eso quiere decir que su sombra pues vendría por aquí. Bueno, si cogemos otro punto, hacemos lo mismo, cae aquí, por tanto la sombra del tejado es esta. Y si prolongamos la línea, unimos y sería esta línea.
pues en realidad el plano que pasa por aquí no es este, perdón, es este. Entonces el plano de ese tejado tangente, al prolongar, corta aquí, y como tenemos que la sombra de este punto, que tenía su proyección aquí, es esto, entonces pasa por ese punto, y esta es una paralela. Y esto se mete, es horizontal, se metería paralelo, y ahora esto sigue esta dirección del plano y esta. Y luego sigue esta, donde terminará la ventana, aunque también va a proyectar aquí su sombra con el grosor que tiene. Entonces corta aquí, levantamos, corta aquí y corta aquí detrás. Bueno, quedaría casi todo en sombra. O sea que tenemos la sombra del tejado que viene por aquí. Viene todo por aquí. Y decíamos luego, viene por aquí una paralela. Y la sombra de esto es una horizontal, una vertical. Y la sombra del alero viene hasta aquí. Bueno, esto como queda más hacia adentro, pues será menor. El procedimiento es el mismo. O sea, se meterá más hacia adentro. Todo esto por detrás quedará en sombra. Y esto igual. Bueno, esto queda en una sombra no tan fuerte. Vamos a ponerlo así, rápido. Y ahora hay que ver dónde cae la sombra de esto. Entonces simplemente, si tenemos una línea vertical y tenemos un plano que sube, de repente teníamos esos triángulos, entonces tenemos una horizontal, y teníamos por ejemplo este punto, viene a parar siguiendo esa dirección, era esta dirección, viene a parar aquí. ¿Dónde corta? Pues simplemente hay que ver esto donde corta el tejado. Entonces esta es una línea que sigue esta dirección, de repente el tejado, vamos a continuar hasta aquí, mejor calculamos este punto, fuga hacia allá, entonces simplemente si yo cojo un punto cualquiera y considero este plano que pasa por aquí, el plano vertical, lo único que tengo que ver es dónde corta realmente a la línea que viene por aquí, y corta aquí. Levantamos una vertical, unimos, y entonces este punto tendrá su sombra aquí. Este punto tendrá su sombra aquí, etc. Pero ahora viene esta línea, entonces habría que proyectar este punto y haremos lo mismo teniendo aquí ahora este nuevo plano, o sea que haríamos lo mismo. Entonces decíamos, la sombra de esta línea es esta, y la sombra, por ejemplo, de esto que caiga aquí, luego una paralela, y aquí, pues ahora hacia este punto. O sea que la sombra de este punto sobre este plano, el mismo procedimiento, pues por ejemplo que quede por aquí. Entonces, vamos a hacerlo ya. Decíamos, la altura de esto, si traemos por aquí la línea, corta aquí. Va hacia aquella fuga, levantamos una vertical, viene por aquí. El plano viene por aquí, corta la anterior aquí. Levantamos una vertical, bajamos y un punto cualquiera tiene su sombra aquí. En la intersección con esta línea, intersección de los dos planos. Entonces la sombra de esta línea es esta. Ya la marcamos. Bueno, tenemos esa dirección. Pero ahora tenemos la sombra de este punto, tenía por proyección en el tejado este, por ejemplo. Esto podríamos hacer, por ejemplo, aquí una línea vertical, donde corte aquí a esta, bajamos una vertical, aquí la misma pendiente hacia F4. Entonces, donde corte esta línea a la vertical, ahí tenemos la proyección del punto. Bueno, pues con esto haríamos lo mismo. Este punto tiene sobre esta línea aquí el plano, entonces fugamos hacia allá y por aquí viene el plano
y este plano cortaba siguiendo la misma dirección, por ejemplo esta línea, un punto cualquiera, vamos a coger este, viene por aquí y corta el plano que viene por aquí, exactamente por aquí, o sea que en realidad corta aquí. Bueno, si este plano lo continuáramos hasta aquí y fugando hacia allá, pues vemos que corta aquí. O sea, el punto era este, no, era este. Entonces este punto, realmente, si es la sombra de esta línea y el plano corta esa línea en este punto, pues irá hacia allá. Entonces la sombra de esta línea es esta. Y la sombra de esta línea, por ser paralela al plano, sí que es paralela y por tanto va hacia F2. O sea que en realidad esta línea que decíamos que cortaba este plano, prolongando esto y hasta allá, corta aquí exactamente, haciendo por aquí una paralela. Entonces ya tenemos ahí la sombra. O sea, tenemos la sombra del plano, que es esto, y la sombra de esta línea, que será esta. Como teníamos la proyección de este punto, tenemos esto. Hacemos un punto cualquiera y ahora tenemos que la sombra de una vertical sigue esta dirección, levantamos, ya no es la horizontal, levantamos una vertical y ahora seguimos esa dirección, es esta. Entonces, fuga hacia aquel punto y ahora aquí lo de siempre, siguiendo la dirección de horizontal, corta aquí y aquí la dirección esta y hacia F2. Esto se mete más hacia adentro. Bueno, decíamos entonces la sombra del alero que viene hasta aquí y esta línea, en realidad lo que nos interesa es el plano de atrás, pero bueno, tenemos esta línea y esta línea corta está más abajo y venía por aquí. O sea que en realidad luego la proyección de este alero sería esta. Entonces, si viene por aquí, también tenemos la sombra de la columna, venía por aquí, prescindimos del grosor este, la sombra de esto cortaba al levantar una vertical aquí, entonces una vez que corta aquí es cuando unimos con ese punto. Como este es una horizontal, al llegar aquí hacemos una horizontal y ahora hacemos una paralela a esa, pero tenemos ya la sombra a partir de aquí de esta línea, que es esta. Bueno, entonces tenemos la sombra de la torre, tenemos la sombra de esto, de la columna, vamos a ver si falta alguna. Estas dos son paralelas, van a la misma fuga. Bueno, luego faltaría la sombra de los grosores de las ventanas, por ejemplo esto, y la luz que proyecta, la sombra que proyecta. Y luego los reflejos de los oscuros, por ejemplo este oscuro ahí reflejado, también este oscuro que se superpone y también este. Bueno, parece que está completo. El alero este también tendría que ir con sombra, todo por aquí el grosor del tejado, igual que hicimos este, e igual que saldría este también con sombra. Y luego, por ejemplo, la luz como viene de este lateral, aquí habrá más sombra que aquí, que habrá más luz. Aquí estará bastante igualado.
Entonces, bueno, aunque ya es difícil con este hacer un tono sutil, se le podría dar un pequeño tono aquí, pero tendría que ser más claro que este. Tendríamos que tener un color muy claro. Bueno, esto iría ligeramente más oscuro. Bueno, para diferenciar la columna del fondo, pues se puede oscurecer ahí con más intensidad, y lo mismo aquí. Aquí, este punto viene a parar su sombra, decíamos aquí, pero este queda aquí detrás. Por lo tanto, la sombra de esta viene por detrás, ya no se vería aquí. Bueno, pues esas serían sombras de una casa en perspectiva cónica. A veces es fácil que se olvide alguna. En los planos inclinados, la clave para sacar esto es simplemente si tenemos una línea vertical del muro, que ahí estaba confuso, y tenemos un tejado en pendiente, pues simplemente si tenemos el plano por donde pasa el rayo, aquí hacemos el plano vertical. De repente el plano por donde pasa el rayo es este y el rayo es este, pero el plano este vertical corta este otro plano vertical, como vemos aquí, según este punto y este, o sea, según esta línea. Entonces la sombra de este punto caerá aquí, la sombra de esta línea será esta. Y si por aquí viene el tejado, de repente, como esto termina aquí, al prolongar esta línea corta aquí. Eso quiere decir que si el tejado continuaría hasta aquí, la sombra iría hasta ese punto. Por tanto, la sombra sobre este tejado sería este trozo, que salió aquí distinto porque luego hay que sumar el detalle este. Bueno, pues ese sería quizás el detalle más difícil de observar en esta perspectiva, de comprender su cálculo. Bueno, nos faltaría lógicamente la sombra de, siguiendo la dirección de la casa de este lado. Entonces fuga hacia allá. Ahora, por ejemplo, este punto fuga hacia aquí. Tenemos aquí la casa horizontal y lo mismo, este punto cae aquí. Pero ahora el tejado tenía su proyección aquí. Hacemos esta línea, hacemos esta. Entonces ahora esta línea y estas son paralelas, por tanto, si esto fuga en una dirección, pues esto irá a la misma dirección en el suelo. En todo caso podemos hacer por puntos y ya está. Proyectamos este punto, cae aquí. Y lo mismo hacemos con este. Igual que este cayó aquí, pues este debe caer aquí, por ejemplo. Y ahora una paralela. Bueno, una paralela que va hacia F2. Y ahora aquí pues tenemos este punto cayó aquí, es el interior, y este cayó aquí. Imaginando que tuviera aquí la proyección. Bueno, y ahora tenemos la sombra de esta línea, será una paralela, va hacia allá. Bueno, o sea que todo esto es lo que nos faltaría por sombrear. Es lo que proyecta sobre el suelo. Lo que decíamos, la sombra de esto era la vertical, pero como calculamos este punto también mediante un triángulo, entonces ahora la sombra de esta será una paralela, va hacia F2. Y ahora si cogemos otro punto cualquiera con su proyección, hacemos el triángulo, cae aquí, entonces la sombra de esta línea es esta. Y si queremos ver si acertamos en esa línea, pues como siempre prolongamos esta línea, que es la que va hacia F1, prolongamos esta línea, corta aquí. Bueno, pues al unir este punto con este debe ser la pendiente de esa recta esta.
del otro lado exactamente igual, y una vez que tenemos este punto hacemos una paralela que va hacia F2 y estaría ya completo. Aquí sombreamos también el extremo. Bueno, pues ese sería entonces ya terminado, ya pues incluso sombreando lo que nos olvidaba, que era la sombra que proyecta la casa sobre el suelo.